Vamos a nuestro índice. Miraremos definición, aromaticidad, nomenclatura, propiedades físicas, propiedades químicas y compuestos halogenados. En los inicios de la química orgánica, la palabra aromático se usó para describir sustancias fragantes como el benzaldehído, que le da el olor a las cerezas, durazno y almendras, el tolueno del bálsamo de Tolú y el benceno del destilado del carbón. El bálsamo de Tolú es el producto resultante de una secreción resinosa de un árbol. Entonces, lo inicial era por el aroma que presentaban estas sustancias. Ya con el tiempo, este concepto fue variando y ahora lo que nosotros entenderemos como aromaticidad va a estar relacionado con una situación eminentemente electrónica, en la cual pues tendremos que profundizar un poquito para tener una noción, tener una idea más clara de lo que es la aromaticidad. Y como siempre, tratando de evitar caer en cuestiones puramente memorísticas, abordaremos aspectos de carácter electrónico a nivel del orbital molecular que se va a formar en los compuestos aromáticos y pues entonces profundizaremos cómo se constituye ese orbital molecular. Los compuestos aromáticos tienen un comportamiento químico diferente de cómo lo hace la mayoría de los otros compuestos orgánicos. El término aromático se emplea para referirse al benceno y a los compuestos relacionados estructuralmente con él. Entonces, para entender la familia de compuestos aromáticos, vamos a estudiar fundamentalmente el benceno. Y aunque no lo miraremos así profundamente, qué es lo que sucede con los demás compuestos aromáticos, nos va a servir de referencia entonces la molécula de benceno. Y lo que ocurre ahí, en cuanto a la aromaticidad, este concepto se va a extender al resto de compuestos aromáticos. El benceno es un compuesto aromático, entonces. Es un anillo de 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Es un anillo hexagonal. Una estructura anular, es decir, de anillo, plana, que se dibuja con 3 dobles enlaces. Un compuesto que se representa mediante 2 estructuras porque los electrones están compartidos entre los átomos de carbono. Y aquí vamos a observar pues el desarrollo que ha habido en cuanto al entendimiento de lo que es la aromaticidad. Uno de los primeros químicos que empezó a proponer cómo está constituida la molécula de benceno, propuso estas estructuras que se mencionan con dobles enlaces. Pero pues tendremos que profundizar para ver realmente cómo es la naturaleza de esa molécula. Tiene cierto carácter de doble enlace, pero hay cosas de mayor profundidad que tendremos que analizar. Entonces, vamos observando. Las primeras 2 estructuras que aparecen acá, estas 2 estructuras corresponden a estructuras se nombran como estructuras de Kekulé. Estas 2 que están acá. Ese modelo que propuso Auguste Kekulé, un químico alemán, que por cierto era algo bohemio, le gustaba tomarse sus tragos, y entonces a veces en sueños pues encontró explicación de una serie de situaciones. Una de estas se refiere al benceno. Él propuso, tratando de explicar lo que se encontró experimentalmente, que el benceno va a estar constituido por 6 carbonos y 6 hidrógenos. Él tratando de interpretar eso, pues
pensó que la molécula era un hexágono y que los electrones estaban en movimiento. Vamos observando que cada átomo de carbono en este modelo propuesto, por ejemplo tiene un hidrógeno, que también pues ya vamos visualizando que estos hidrógenos pueden ser reemplazados por otros grupos más pequeños. Todos los carbonos tienen esos hidrógenos, que también se podrían omitir y dejar solo el hexágono y la indicación de los electrones, que puede ser por esta forma u otra que ya estamos por ver. Entonces, en esta idea que tuvo Kekulé, estos dobles enlaces, si ustedes se dan cuenta, cambian de posición. Eso es lo que él trató de indicar, es que estos dobles enlaces están en movimiento. Y realmente ese movimiento de electrones va a corresponder a la aromaticidad, pero no exactamente como está representado acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los dobles enlaces cambiaron de posición. Entonces, estas dos estructuras de Kekulé, porque él fue que las propuso, se conocen como estructuras de resonancia. La resonancia electrónica hace referencia a una molécula en donde los electrones van a estar en movimiento, cambiando de posición. De acuerdo a este primer planteamiento, esta molécula de benceno entonces tiene dos estructuras resonantes, producto del cambio de posición de lo que podrían ser estos dobles enlaces. Entonces, vamos a ver esta estructura que aparece ahora en el centro. Esta se conoce como un híbrido de resonancia. Híbrido hace referencia a que es una situación intermedia de las otras dos. O sea que a través de esta representación se representan prácticamente las dos anteriores. Y lo que está poniéndose en este modelo es un círculo en la parte interior de la molécula de benceno. Este círculo está indicando el movimiento de electrones. Entonces se dice que es un híbrido de resonancia. Como ya lo acabo de indicar, los electrones podrían ser omitidos por cuestiones de conveniencia y quedaríamos en la estructura que aparece hasta el lado derecho. Entonces, cuando nosotros hagamos una representación del benceno, lo podemos hacer de todas estas maneras, y de estas primeras tres estructuras, incluso podemos quitar, como en el caso de la del lado derecho, podemos quitar los hidrógenos. Entonces, la molécula de benceno va a ser una molécula altamente insaturada, que tiene una relación de combinación de un carbono por un hidrógeno, y se determinó que su fórmula molecular es C6H6. Para llegar a este modelo hexagonal se tuvo que pasar por una serie de ideas que tuvieron los químicos, que incluso propusieron diferentes modelos. Entonces nos vamos quedando ya con la idea de aromaticidad en el sentido de movimiento de electrones. Van a haber situaciones muy particulares que van a hacer que haya un movimiento de electrones dentro de la molécula, y hacia esa idea va la aromaticidad, pero tendremos que profundizar lógicamente para poder interpretar esto de mejor manera. Nos metemos acá a nuestro simulador computacional. Miraremos ahora la parte de compuestos aromáticos, primero el benceno. Entonces, en este caso, tenemos una de las estructuras de Kekulé en donde se omitieron los hidrógenos por situaciones de conveniencia, como ya lo mencionaba. Pero nosotros, pues, vamos a estar muy pendientes que cada uno de esos átomos de carbono tiene un hidrógeno que potencialmente puede ser sustituido incluso. Esta es una de las dos estructuras de Kekulé, una de las dos estructuras de resonancia. Ya yo pude haber puesto entonces los dobles enlaces en las otras posiciones corridas, pues es lo mismo. O incluso pude no haber puesto los dobles enlaces y poner el círculo central indicando la aromaticidad. Lo que quiero que observen ahorita es que es una molécula literalmente plana.
Plana significa pues que la molécula sería como una hoja de papel, que yo la puedo posar incluso en el suelo, en una mesa, y pues queda como tal, como una hoja de papel. Además, es una molécula que va a tener una polaridad muy baja, como lo miraremos ya dentro de cierto momento. Vamos observando que cada átomo de carbono tiene una hibridación sp2, igual que los alquenos. En algún momento se pudo pensar que la molécula de benceno era como un alqueno. Ya pues tendremos que aclarar cuál es la situación. Pero en principio la hibridación de cada átomo de carbono, por ejemplo, este carbono que estoy marcando ahorita, tiene 3 orbitales híbridos sp2. ¿Ustedes se recuerdan la situación de la hibridación sp2 en donde habían 2 orbitales atómicos que subían, un p que bajaba y un p que quedaba con un electroncito? Se generaban 3 orbitales híbridos sp2 y un electroncito quedaba en un orbital p. Toda esta situación fue analizada en su momento cuando estudiamos la hibridación. Entonces, ahorita en concreto, cada carbono tiene una hibridación sp2 como que si fuera un alqueno. Y de hecho, si nosotros analizamos este carbono con este otro, pues estamos viendo prácticamente lo que observamos con un alqueno. Y pues recordemos el alqueno, qué sé yo, el 1-buteno. Aquí ponemos esto en 3 dimensiones. Y pues tenemos prácticamente la misma situación en este carbono y este otro. Y también nos vamos recordando que cada uno de estos carbonos va a tener un electroncito en un orbital p, que en el caso del alqueno se acoplan, se traslapan lateralmente esos lóbulos de los orbitales p y constituyen el enlace pi que ya estudiamos en el caso de los alquenos. Entonces, de los compuestos aromáticos vamos a ver una serie, ya que estamos metidos acá. Pues entonces consideramos primero el benceno, que sería este. Vamos a tener 2 anillos fusionados, que va a ser el naftaleno. Lo miramos incluso en 3 dimensiones. También es una molécula plana, 2 anillos fusionados. Luego podríamos tener 3 anillos fusionados. Es esta otra molécula. También es aromática, con un comportamiento, pues que si nosotros entendemos el benceno, podemos llevar ese conocimiento a estas moléculas. Luego tendremos otra de tremenda importancia, en donde los 3 anillos fusionados se fusionan de manera diferente. Como ustedes se dan cuenta, este en el antraceno, este en el fenantreno es diferente al acoplamiento en el antraceno. Este es el antraceno. Este es el fenantreno. El acoplamiento de este anillo tiene una forma particular. Al fenantreno le tendremos que poner mucha atención porque es constituyente de la estructura de los esteroides. Y entre los esteroides vamos a tener las hormonas sexuales, por ejemplo, de tremenda importancia desde el punto de vista biológico. Y también tendremos muchos medicamentos que son esteroides, que van a tener en su estructura fundamental este fenantreno. Por lo tanto, tendremos que ponerle muchísima atención. Creo que todos hemos escuchado muchísimas veces el famoso colesterol. Va a tener en su estructura esta estructura de 3 anillos fusionados. Y el último que consideraremos oficialmente es el benzopireno, que es una molécula más compleja. Y todas pues vamos viendo una planaridad. Ustedes observan que mientras hay aromaticidad, estos anillos van a ser planos. Bueno, entonces aquí ya tuvimos una primera aproximación a lo que son los compuestos aromáticos. Y hay más, que pues en algún momento podrían ser mejor estudiados en otras circunstancias que voy a tratar de explicar ahorita. Bueno, entonces, aquí vamos observando ahora el tolueno. Y observamos que el tolueno
tiene un grupo metilo que está en lugar de un hidrógeno. Aquí fueron omitidos los 5 hidrógenos restantes por cuestiones de conveniencia. Entonces, vamos a venir para acá. Vamos a tratar de entender algunas cositas que son sencillas, pero que eventualmente pueden generar alguna duda. Y entre estas cositas podrían estar lo siguiente. Nos metemos a nuestro programa computacional. Vamos observando acá el benceno. Lo miramos en 3 y 2 dimensiones simultáneamente. Bueno, en el caso de la estructura resonante del lado derecho en 2 dimensiones, fueron omitidos los hidrógenos que están observando en la estructura en 3 dimensiones. Lógicamente que si yo voy a reemplazar un hidrógeno de los 6, cualquiera de los 6 sería exactamente lo mismo. Ya sea que reemplace el de arriba, el de los lados derecho e izquierdo o el de abajo, los 6 diríamos que son, o decimos mejor dicho, son equivalentes, son iguales. Vamos a sustituir en la posición de arriba. Entonces acá hemos agregado un grupo CH3. Aquí lo miramos en toda su tridimensionalidad. Observamos acá. Aquí está el grupo CH3 en la parte inferior. Si lo escribimos en estructura de esqueleto, aquí ya entendemos que en la punta de esta flechita hay un CH3. Si fuera hidrógeno, yo tendría que poner ahí claramente hidrógeno, porque si lo dejo tal como está aquí, esto corresponde, esta puntita de esta línea, justo aquí donde estoy marcando, es un CH3. Bueno, para que no quede duda, lo vamos a dejar como CH3, para que ustedes digan, pues aquí está totalmente claro. Entonces, ponemos acá que esto es un CH3. Vamos a ver si puedo hacerlo, porque aquí tengo cierta limitación. Posiblemente no pueda. Sí se pudo. Bueno, entonces, ahí está el CH3. Bueno, ahora observemos lo siguiente. Ese CH3, por lo tanto, yo podría tenerlo abajo. Solo le di vuelta a la molécula. Entonces, cuando yo escriba una estructura, en la estructura del benceno, yo puedo poner el CH3 donde a mí se me antoje. O lo puedo poner de este otro lado. Ahí está. O lo puedo poner del otro lado. Sigue siendo lo mismo. Lo puedo poner como se me antoje, pues. Para acá. Lo puedo poner para acá. Lo puedo poner donde me dé la gana, sencillamente. Bueno. Entonces vamos observando que quedan 5 hidrógenos restantes. Este y este. Los 5 podrían ser sustituidos por otros grupos. Vamos a sustituir ahora por otro grupo metilo, por ejemplo. Y lo podría sustituir en cualquiera de las posiciones. En este momento voy a sustituirlo en esta posición, otro grupo metilo. Ya de nuevo, pues podemos observar que yo puedo girar la molécula y ponerla como se me antoje. Es como decir que yo pude haber escrito los grupos metilos sustituyendo cualquiera de los 6 hidrógenos. Cualquiera puede ser sustituido. Y esto pues no necesariamente tendría que ser únicamente un grupo metilo, sino que podría ser, por ejemplo, un grupo etilo. Un grupo, aquí ustedes observan que ya se formó el grupo etilo, podría ser un grupo isopropilo, podría ser otro metilo, podría ser cualquier cosa que incluso podríamos empezar a utilizar algunos halógenos. Acá yo podría, en lugar de poner grupo metilo, podría poner un cloro, podría agregar algo que va a ser bastante común en los compuestos orgánicos, un grupo nitro, que va a ser un grupo NO2. ¿Sí? Acá pondría NO2.
Y entonces aquí, pues lógicamente la situación se va complicando. Y como los alcances de este curso, pues corresponden a un curso que no es para personas que van a ser químicos, sino médicos, entonces como que no interesa profundizar tanto. Y consecuentemente dejaremos únicamente una situación en la que tengamos dos grupos sustituyentes nada más. Entonces, esos van a corresponder a derivados del benceno disustituidos, como este que están observando ahorita. Solo dos sustituyentes. Bueno, esto que acabamos de observar, yo creo que era tremendamente importante, porque cuando no se tiene experiencia, pues uno puede como que tener ciertas cuestiones por falta de entendimiento. Bueno, entonces va a haber toda una forma de nombrar. Este compuesto lo podremos nombrar de varias maneras, ya nos dedicaremos específicamente a la nomenclatura, pero ahorita yo les aclaro que el nombre que se le da a este compuesto va a ser de tolueno. A alguien se le ocurrió. Este diríamos que es un nombre trivial. La ocurrencia de alguien, algo se significará. Y entonces, que no nos interesa qué significa cada nombre, pues si no nos volveríamos locos buscando el significado de cada nombre. Entonces, como no responde a digamos, un sistema en particular, es la ocurrencia de alguna persona, entonces diremos que es un nombre trivial. Bueno, ahora vamos a tratar de que ustedes entiendan la importancia de los compuestos aromáticos. Ya encontramos en primera instancia un medicamento, famoso acetaminofén. El acetaminofén es un analgésico. Observamos que se han sustituido dos hidrógenos por dos grupos funcionales que son diferentes. En este caso esto es un fenol y en este otro caso esto es una amida. Y una situación que ya vamos a empezar a advertir es que cuando hay átomos de nitrógeno en las moléculas, el nitrógeno va a tener una particularidad de estímulo del sistema nervioso central, especialmente en algunos compuestos que pudiesen ser, por ejemplo, aminas, que ya miraremos. Bueno, entonces aquí hay una situación más compleja. A veces hay compuestos que tienen anillos aromáticos, pero hay otro montón o varios grupos funcionales. Entonces, como en todo compuesto polifuncional, la situación es que para poderlo nombrar, de acuerdo a las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, debiera buscarse el grupo funcional con mayor reactividad química. Y en este caso, pues sin lugar de duda, sería este grupo que está del lado izquierdo, es decir, el grupo amida. Es más importante que el grupo hidroxilo, que correspondería a un fenol, que ya estudiaremos también. Los fenoles van a ser hidroxilos unidos directamente al anillo aromático. Entonces, si yo fuera a seguir las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, esto debiese ser nombrado como una amida. Pero lógicamente no podemos perder de vista que sigue estando el compuesto aromático presente, pues el benceno. Y esto va a comportarse como tal, pues como compuesto aromático. Y a veces la cosa se complica tanto porque hay varios grupos funcionales, ya poder seguir las reglas cuesta un poquitín. Y entonces lo más conveniente será ir a la farmacia y nombrar esto como se trabó. Ahí estamos otra vez. Lo más conveniente será ir a la farmacia y nombrar esto como acetaminofén. Entonces, eso va a ser lo más sencillo. Si yo fuera a la farmacia y le digo al dependiente, mire, deme tal compuesto y le digo su nombre WICPA, posiblemente se quede viendo las estrellas y no sepa qué lo estoy indicando. Entonces sería más sencillo decir acetaminofén. Bueno, en la naturaleza y en la salud, ya miramos compuestos polifuncionales.
Esto es conocido por su nombre trivial, que es vainillina, la vainilla, que nosotros a veces pues disfrutamos comiendo un heladito de vainilla. Este otro compuesto es la famosa aspirina. Ya pues podríamos nombrarla también, la estudiaremos más convenientemente cuando estudiemos el grupo funcional más importante, que en este caso va a ser el ácido carboxílico. Este será el ácido acetilsalicílico. Y ahí todavía está simplificado el nombre, no es el nombre realmente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, aunque a veces la UIPA acepta nombres pues en aras de facilitar las situaciones. Este otro es el ibuprofeno, también es un analgésico. Este otro es el paracetamol. Todos estos los vamos viendo que todos tienen el anillo aromático y pues tal vez lo más conveniente será estudiarlo cuando estudiemos el grupo funcional más importante de estos compuestos. Pero pues no debemos de perder de vista que son aromáticos. La anfetamina, aquí como ya les advertía, esto es una amina. Por tener nitrógeno, los compuestos nitrogenados tienen la particularidad de estimular el sistema nervioso central. Esto también es una amina, es la famosa adrenalina, que es una hormona vasoconstrictora. Nosotros producimos adrenalina en situaciones de peligro. Otros medicamentos, por ejemplo, la metanfetamina, que es un inhibidor del apetito. Tenemos acá el cloranfenicol, que es un antibiótico, y aquí tenemos presente en la estructura átomos de cloro, que también podemos tener los halógenos unidos a los anillos aromáticos, es decir, los compuestos halogenados, que también estudiaremos el día de hoy. Ya observamos que tenemos el grupo nitro en esta posición. Está el grupo nitro. El diazepam o Valium. Y aquí empezamos a observar otra novedad. Estos nitrógenos están formando parte de este ciclo. Entonces, normalmente los anillos pues, van a estar constituidos solo por átomos de carbono. Por ejemplo, este que tiene el benceno. Ya vimos que son 6 átomos de carbono. Pero cuando nosotros tengamos otro átomo constituyente del anillo, este va a ser un heterociclo. Un ciclo ya no solo con carbón, sino que dentro del ciclo tenemos otros átomos. Eso va a generar toda una serie de compuestos de tremenda importancia, que ya tenemos que ir reconociendo. La famosa morfina, que es un analgésico potente, una estructura pues, ciertamente un poco compleja. Hormonas, por ejemplo, la estrona, que es una hormona secretada por el ovario. Y aquí observamos algo que va a ser recurrente en los esteroides, lo que es el fenantreno, es esto que está acá. Esta es la estructura básica, que se le agrega también un ciclopentano. Ya ustedes repetirán dentro de cierto momento, en cierto día, cuando estemos estudiando, que los esteroides van a tener una estructura fundamental de ciclopentano per hidrofenantreno. Ahorita solo se los menciono. Ya después nos detendremos en eso. Es esto que están observando acá, ciclopentano per hidrofenantreno. Esa va a ser la estructura fundamental, base de los esteroides. Bueno, entonces tenemos que profundizar en lo que es la estructura del benceno. En 1825, Faraday determina que es un hidrocarburo que tiene un punto de ebullición de 80.1 grados, punto de fusión de 5.5,
Y él descubre que tiene una fórmula empírica, es decir, una relación de combinación de un carbono por un hidrógeno. Aquí solo determinó la fórmula empírica, CH. En 1834, otro químico alemán, Mitscherlich, encontró también este hidrocarburo y determinó que su fórmula molecular ya es lo que pues acabamos de determinar, que es C6H6. Bueno, entonces, ¿cómo va la estructura? Para llegar a la estructura de Kekulé, pues se pasó por varios modelos. Claus, Dewar, Landenburg, y finalmente el modelo propuesto por Kekulé, que fue el más acertado, que más se aproximó, pero que tendremos que profundizar porque la cosa no es tal como la estamos observando ahí. Eso parece que es un alqueno con 3 dobles enlaces. Más bien sería un ciclo hexatrieno. Eso sería lo que está escrito ahí. Hemos estudiado que la distancia carbono-carbono en un enlace simple viene siendo como de 1.47 Armstrongs. En su momento estudiamos que la distancia de un enlace carbono-carbono unido por un doble enlace es una distancia más pequeña, de 1.33 Armstrongs. Entonces ya con una tecnología moderna sería de medir las distancias que hay carbono-carbono en el benceno. Y pues si hubiese sido totalmente correcto el modelo de Kekulé, que esto parece que fuese un ciclo hexatrieno, es decir, un trieno cíclico, entonces hubiésemos encontrado pues estas distancias de dobles enlaces y de enlaces simples. Sin embargo, ya con tecnología moderna eso no fue así. Y aquí viene una de las situaciones que pues Kekulé no se pudo imaginar. Es que todas las distancias son exactamente iguales entre todos los carbonos, ya sea que haya doble enlace en la estructura de Kekulé o no. Todas las distancias tienen un valor intermedio de 1.39 Armstrongs. ¿Y entonces qué pasó? Pues hay algo ahí extraño. Vamos a tratar de seguir profundizando un poquitín más. Entonces, estos son los dos estructuras resonantes de Kekulé. Luego la estructura de la derecha, que es el híbrido de resonancia que representa las dos estructuras. Encontramos que la longitud de todos los enlaces carbono-carbono en el benceno es intermedia entre un enlace simple y uno doble. Entonces hay algo extra ahí, pues algo raro que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando nosotros analizamos un alqueno, solo analizamos la situación entre dos carbonos. Imaginemos que pues vamos a analizar un solo alqueno con un doble enlace. Entonces es la situación que está planteada, por ejemplo, entre este carbono y este otro. Lo mismo va a suceder acá, pues. 3 orbitales híbridos, sp2, como lo acabamos de ver. Esto, lóbulo azul y lóbulo verde de abajo, corresponden a los dos lóbulos del mismo orbital P, que se traslapan arriba y abajo. Pero aquí la situación diferente es que son 6 carbonos, hay 6 lóbulos arriba y 6 lóbulos abajo. Y todos se van a traslapar. Entonces, eso va a constituir, tomen nota, una nube pi gigante. Porque el enlace en el alqueno es un simple enlace pi. Si esto hubiese sido un alqueno, sería un simple enlace pi. Los electrones solo están ahí. Pero ahora esa situación se pone más complicada.
porque se da un traslape por encima de la molécula que va a ser plana, como ya lo vimos, tridimensionalmente incluso, y entonces pensaríamos que la molécula pudiese ser la torta de una hamburguesa, que va a tener una tapadera de pan arriba y una tapadera de pan abajo. Las dos tapaderas serán el orbital molecular pi gigante. Vimos también que el enlace pi se forma por interacción de dos electrones que están en orbitales p. Dos orbitales p, uno para cada carbono. Pero si aquí tenemos 6 orbitales p para los 6 carbonos, vamos a tener un total de 6 electrones pi deslocalizados. Eso significa que esos 6 electrones pues pueden ubicarse en cualquier parte de la tapadera de la hamburguesa, en la parte superior o inferior. Y con esto llegaríamos a la conclusión que esta molécula va a ser muy rica en electrones. Una conclusión importantísima, porque eso me va a dictar de su comportamiento químico. Si la molécula es rica, muy rica en electrones, buscará especies químicas que no tengan electrones y será el principio de su reactividad química. Bueno, ahí más o menos ya empezamos a tener una noción. Tenemos que profundizar un poquitín más. Para eso miremos esto. Consider the benzene molecule La molécula de benceno. C6H6. Each carbon atom Cada is carbono sp2 hybridized con and forms sigma carbonos bonds with two hibridizados adjacent carbon sp2, atoms tres and orbitales another sigma híbridos, bond with a hydrogen atom. y luego los orbitales p que están hacia The arriba y six hacia abajo de 2pz la orbitals molécula form pi bonds. se entrelazan, se Electrons traslapan in these y orbitals are forman actually el free to move orbital around the molecular entire benzene gigante, ring. que es esa cosa Orbitals of this type are called amarilla delocalized arriba molecular orbitals. y abajo de la molécula, y los electrones, su casa va a ser la tapadera de la hamburguesa arriba y la tapadera de la hamburguesa de abajo. Todo lo amarillo, ese es el orbital molecular ahora, solo que es pi gigante, porque está involucrando a 6 átomos de carbono. Entonces miren ustedes cómo vamos desentrañando el misterio de la aromaticidad. Entonces miremos un poquito más detenidamente en otro simulador computacional que yo les hice para ver cómo va la situación. Y nos va a interferir un poquito el giro, vamos a pararlo. Entonces vamos observando. Primero, vamos a poner modelo de alambres para ver más claro. Ahí está. Cada átomo de carbono tiene 6 hidrógenos. Los orbitales híbridos, sp2, son 3 para cada carbono. Por ejemplo, este carbono que está acá. Uno aquí, otro acá y otro acá. Las uniones carbono-carbono son sp2, sp2, como los alquenos. Pero la novedad va a estar a través de los orbitales p. Cada orbital p tiene 2 lóbulos, un rojo y un azul, por encima y por debajo de la torta de la hamburguesa. Los lóbulos rojos se traslaparán con rojos y los azules con azules y me forman la tapadera de la hamburguesa, es decir, el orbital molecular pi gigante. ¿Qué es esto? Lo puse translúcido para poder ver internamente los lóbulos que lo constituyeron. Entonces, esa situación de los electrones pi deslocalizados, es decir, que no están en un punto como en un alqueno, sino que andan merodeando por cualquier región de todo el orbital molecular pi gigante, que es esa cosa que está arriba como domo rojo y el domo de abajo azul. Entonces, los compuestos que tengan esta situación son aromáticos. Y llegamos entonces a ver el concepto realmente de la aromaticidad. Muy bien. Vamos a ver ahora otra situación que va a ser importante.
la situación de la polaridad. Vamos a observar, lo que estamos advirtiendo es que esta molécula es rica en electrones. Este es el mapa de potencial electrostático. Ya miramos en el centro del anillo, como hay 6 electrones pi deslocalizados, es sumamente roja. Ya eso nos advierte que esta molécula va a buscar a cosas que no tengan electrones. Y ese va a ser el principio de la reactividad. Vamos observando los dipolos por enlace, ya las famosas flechitas. Los carbonos atraen un poquitito más los electrones que los hidrógenos. Entonces, cada carbono vamos a ver una flechita. Vamos a poner acá, sí, vamos a girar un poco para que miren que cada carbono tiene su flechita. Miren, todos tienen sus flechitas. Pero esta flechita va hacia este carbono y esta otra flechita viene hasta ese otro carbono. Entonces el efecto de la flechita del lado izquierdo con la flechita del lado derecho se compensa uno con otro, se anulan, y entonces no va a haber un momento dipolar resultante. Pues esta molécula tiene una polaridad de 0 de Weiss, es decir, es no polar, con una polaridad prácticamente casi de 0. La resultante es esta cosita amarilla que es casi 0, miren, es un valor decimal de Debye. Esta cosita, puntito amarillo, que eso hubiera sido una flecha en una molécula altamente polar. Y entre más grande fuese, más grande sería su polaridad. Entonces, en conclusión, como esto es un hidrocarburo, tiene una polaridad prácticamente de 0. Bueno, aquí les hice una animacioncita. Esto fue lo que se imaginó que culé. Pues que los electrones están en movimiento. Entonces ya, pues cuando estaba soñando esto medio borracho, entonces dijo, estos electrones están en movimiento, se le ocurrió ponerlos como dobles enlaces porque pues tienen cierta característica de doble enlace también. Pero pues no se pudo imaginar ya la formación del orbital molecular pi gigante porque ya no tenía más datos, digamos, más tecnología para poder profundizar en su pensamiento. Entonces, lo único que se le ocurrió es que habían 2 estructuras resonantes en donde los electrones estaban en movimiento y él lo representó como ustedes lo observaron ahí. Pero que también hay parte de cierto en eso que él se imaginó. Ya cuando se profundiza en las reacciones químicas de los alquenos, de los aromáticos, ya ahí se encuentran explicaciones en el modelo que él propuso, o sea que tienen algo de eso, pero son algo más complejo. Entonces, el benceno es la cabeza de serie de los compuestos aromáticos, lo que oficialmente miramos en esta unidad. El naftaleno va a tener 2 anillos fusionados, tiene una fórmula molecular C10H8. Luego tenemos el antraceno, tiene una fórmula molecular C14H10. Y luego tenemos el famosísimo fenantreno, que ese sí hay que prestarle atención, que también es un isómero del antraceno, tiene C14H10. Y por último el benzopireno, que es un hidrocarburo policíclico con 5 anillos de benceno fusionados. Y una situación importante, que la mayoría de compuestos aromáticos puros, benceno, naftaleno, etc., son cancerígenos. Todavía me recuerdo yo algo que yo hacía de joven. Se usaba mucho hace tiempo, algo que se compra todavía en la farmacia con mucha facilidad. Unas pelotitas blancas de naftalina. Realmente es naftaleno. Eso se sublima con cierta facilidad. Digamos que sublimarse significa que si están sólidas las pelotitas pasan a gas directamente sin pasar por líquido. Y entonces se ponen las pelotitas, se evaporan y las cucarachas al respirar, entrar en contacto con esto, se mueren. Y por eso se usó esto durante muchísimo tiempo. Lo que nunca se ha advertido es que eso es cancerígeno. No es chiste estar jugando esas chibolitas o estarlas tomando con la mano porque son cancerígenas.
Ya si estuviéramos en una actividad de laboratorio, yo les diría, jóvenes, hoy trabajaremos compuestos aromáticos, pues tienen que, pues como siempre, usar guantes para protección. No es que con un día que uno toque una chibolita de estas, al otro día se le cae la mano de cáncer, porque podría ser que no lo desarrolle, pero podría ser que sí en algún momento, o que sea un porcentaje muy bajo de personas que están en contacto con esto y con poco tiempo puedan desarrollar cáncer. Pero como tampoco es una cosa que es inocua totalmente, pues hay que tenerle respeto. Bueno, entonces aquí vamos a ver otras cositas que son importantes para tener una mejor visión de la situación. Vamos a pasar esto. Estamos aquí en este y nos metemos acá. Vamos a ver otra cosita. Venimos para acá, borramos esto. Y vamos a poner ahora el naftaleno, que son dos anillos fusionados. Ahí está. Ustedes observan que hay 10 átomos de hidrógeno. Si observamos y ponemos atención, por ejemplo, en este carbono, ese cuente tiene 4 enlaces. Por eso ya no tiene hidrógeno. El de abajo, que es equivalente, también tiene 4 enlaces. Ya no tiene hidrógenos. Solo hay hidrógenos en los puntos que no son la intersección de los dos anillos. Miren, en todo el resto de carbono sí hay, pero en este y en este otro, ahí ya no hay hidrógenos. Es una observación. La molécula de naftaleno también es una molécula plana. Y luego podemos fusionar otro anillo para constituir el antraceno. Podemos fusionar en este lugar. Eso es el antraceno. Ya vamos observando que hay 4 carbonos. Este otro, este otro y este otro, que tampoco tienen hidrógenos. Y entonces, eso es de entender que en esas posiciones no pueden entrar grupos sustituyentes, porque como ya hemos mencionado, potencialmente yo puedo quitar cualquier hidrógeno y sustituirlo por algún radical alquilo, por ejemplo, o un halógeno. Lo acabamos de unir este anillo. Ahora vamos a fusionarlo de manera diferente, acá por ejemplo, y ese va a ser el fenantreno. En una forma de acoplamiento diferente, pero de nuevo, vamos observando que este carbono, este otro y este otro no tienen hidrógenos. Y la molécula aquí pues también es plana, como ustedes observan. También es una molécula plana. Y aquí se está representando la aromaticidad con esta línea punteada. Es una forma computacional de hacerlo. Bueno. Vamos ahora a ver otros compuestos aromáticos de cierto interés que digamos que oficialmente no son parte de lo que se pudiese evaluar. Nunca se les va a preguntar cuál es el anuleno, sino que solo va a ir sobre los 5 anteriores. Pero es importante pues, para profundizar un poco en los conceptos, que ¿por qué se forma la aromaticidad? Pues una situación que se va a dar es la alternabilidad de los dobles enlaces. Un doble enlace sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, estos que digo no, son estos, ¿verdad? Que aquí no hay doble enlace. Otro sí, otro no. Y así, vamos. La alternabilidad permite la formación del orbital molecular pi gigante. Esa es una situación que se va a presentar para que se dé la aromaticidad, que el hecho de la alternabilidad de los dobles enlaces permitirá el acoplamiento de los orbitales p, como en el caso de este anuleno. Y aquí observamos esta que es piridina, que es un heterocíclico con el nitrógeno en lugar de un carbono. También es aromático.
Uno de los compuestos con un olor que realmente yo como químico ha sido uno de los olores que menos me han gustado cuando lo olí, una de las cosas más, digamos que más feas que yo he podido oler en toda mi vida. Este otro que va a ser importantísimo, que es el furano, oxígeno en lugar de un carbón, también va a ser un compuesto aromático. Este otro que tiene azufre es el tiofeno, también es un compuesto aromático. Esto es solo para extender nuestro conocimiento sobre la aromaticidad, sobre algunos compuestos que van a ser importantes. Bueno, luego tenemos el pirrol, es un compuesto químico orgánico aromático y heterocíclico presente en la porfirina del grupo hemo. El grupo hemo está presente, por ejemplo, en la hemoglobina, en la mioglobina. Es el grupo hemo, ya miramos que va a ser transportador de oxígeno. ¿Y por qué se va a transportar oxígeno? Pues observaremos que habrán varios anillos de estos. Este es el pirrol, varios anillos de estos, que van a rodear prácticamente un átomo de hierro. Y el hierro será el transportador de oxígeno en la hemoglobina. Entonces miren cómo una cosa nos va llevando a otra. Quiere decir que la hemoglobina va a tener varios anillos de estos que van a constituir la porfirina, y la porfirina va a dejar encapsulado un átomo de hierro que va a transportar oxígeno. Este otro es la pirimidina. Estas van a ser importantísimas. Y las estudiaremos cuando estudiemos los ácidos nucleicos, que son parte constituyente de la estructura de los ácidos nucleicos, como también la purina. Estas dos bases ya las profundizaremos cuando estudiemos los ácidos nucleicos, la pirimidina y la purina, porque constituirán la estructura básica de 5 bases nitrogenadas constituyentes de los ácidos nucleicos. La porfirina, constituyente de la hemoglobina. Al final de cuentas, estos 5 anillos van a dejar encapsulado prácticamente un átomo de hierro que va a ir aquí, y este átomo de hierro es el que va a interactuar con el oxígeno. Aquí se va a formar una unión oxígeno-hierro, y eso es lo que va a permitir esta situación de transporte de oxígeno a todo nuestro sistema biológico. Y también nos damos cuenta algo que yo nunca me había percatado hasta que cuando me puse a profundizar un poquito en la aromaticidad, que tenemos también aquí una alternabilidad de dobles enlaces. Doble enlace sí, no, sí, no, sí, y así seguiríamos. No, sí, no, sí, no, sí, no. Y por eso este sistema, sorprendentemente para mí, resultó ser aromático. Tiene 26 electrones pi deslocalizados. Entonces, vaya, si no son sustancias importantes, las sustancias aromáticas. Aunque nosotros en nuestro cuerpo nunca vamos a encontrar benceno puro, no vamos a encontrar naftaleno puro, a menos que nos hayamos intoxicado, pero sí, pues aquí hasta en la situación de la hemoglobina vamos a encontrar la porfirina, que sí es aromática. Bueno, desde las propiedades físicas son compuestos, como ya lo observamos, no polares. Tienen una solubilidad alta son insolubles en agua. Van a ser solubles en solventes no polares. El benceno se usa como solvente, pero tenemos que advertir que son carcinógenos. Y el tolueno es menos tóxico que el benceno, por lo tanto, pues eventualmente se puede sustituir. Y aquí miramos un sello que fue emitido en honor de Auguste Kekulé, que fue el que propuso este primer modelo. Está uno de los híbridos de resonancia. Esto aparece ya hasta en sellos en Alemania, apareció en sellos, dado la importancia que se le dio a pues entender lo que son los compuestos aromáticos.
Vamos a la nomenclatura, un sustituyente, y pues nos recordamos que llegaremos nada más hasta 2 sustituyentes. Aquí ya podemos entender que pues sustituimos cualquiera de los hidrógenos. Yo ese grupo nitro lo pude haber puesto donde se me hubiera ocurrido, porque pues sería como darle vueltas a la molécula. Ya hicimos todo el ejercicio de entendimiento de eso. Y este lo voy a nombrar como nitrobenceno, clorobenceno, etilbenceno, anilina. Como esta anilina es eminentemente aromática, ustedes están viendo el anillote ahí de benceno, pero tiene un nitrógeno, esto es una amina. Esto pues consideramos que va a ser más importante estudiarla cuando estudiemos las aminas, que habrán aminas aromáticas. Esto va a ser un fenol, también lo estudiaremos como los fenoles. Esto va a ser un ácido carboxílico, que es el ácido benzoico. Esto va a ser un aldehído, es el benzaldehído. Este es el tolueno, esto sí es parte del estudio de esta unidad. Esto es el propilbenceno, que también será parte del estudio de esta unidad. Entonces, habrán algunos que tendrán algunos grupos funcionales prioritarios, que será mejor estudiarlos cuando se evalúen esos grupos funcionales. Ahora, pues, a lo más que llegaremos es a la nomenclatura con 2 sustituyentes. Este es el ortosileno, con X, sileno. Esa es la forma correcta de pronunciarlo. No van a decir chileno, que a veces se escucha, porque eso es como que estuviéramos hablando en quiché y estamos hablando en español. Decimos xelajú, pues, no xelajú, porque es una palabra pues, que viene de esto del quiché. Entonces, este va a ser el orto. Orto significa que estos 2 grupos metilos están unidos al anillo y que no hay ni un carbono de por medio. No hay. Son carbonos vecinos que pudieron estar en esta posición o podría haber estado la posición orto, pues yo hubiera podido ponerla, como ya sabemos, girando la molécula y las pude haber puesto en otra orientación, pero que realmente sería lo mismo. Por ejemplo, que yo lo hubiese puesto aquí y el otro acá. Siguen estando en carbonos vecinos. Por lo tanto, ese es orto. Puedo escribir solo la O- o puedo escribir orto-sileno. Es un ortodimetilbenceno, es otra forma de nombrarlo. Y luego vamos a numerar. Al numerar, pues también vamos a respetar el hecho de dar la numeración más baja posible. Entonces, esto va a ser 1 y este va a ser el 2. Luego seguiría 3, luego 4, luego 5 y luego 6. Esto es preferible totalmente a que yo hubiese numerado en sentido contrario. Qué sé yo, si me hubiera ocurrido que este hubiese sido el 1, pero en lugar de agarrar para la derecha, agarro para la izquierda. 2, 3, etcétera, etcétera. Eso no tiene lógica porque contradice la regla. Aquí me quedarían los grupos en posiciones 1, 6 en lugar de 1, 2. Entonces, numeraremos también tomando en consideración dar la numeración más baja posible dentro del anillo. Este otro va a ser el metacileno. Observamos que tenemos un carbono de por medio. Este carbono que está acá. Quiere decir que yo hubiera podido poner meta también si quito los 2 metilos que están y los hubiera puesto acá y acá. Estaría siempre este carbono de por medio. Siempre que haya un carbono de por medio va a ser meta. Este sería el metacileno. Puedo escribir meta o solo M-dimetilbenceno. O sería el 1,3, aquí me faltó un guioncito, 1,3-dimetilbenceno. Ahora tenemos el isómero para, este es parasileno.
La situación de la isomería para va a ser que hay dos carbonos de por medio. Estén para donde estén, pues. Yo puedo poner la molécula acostada para un lado, para otro. Este es el para dimetilbenceno o 1,4-dimetilbenceno. Luego este va a ser. Observamos que tenemos cloro unido al benceno. Esto en un momento dijimos que era el tolueno. Entonces un nombre va a ser derivado del tolueno. Por ejemplo, el isómero es para, porque tiene dos carbonos de por medio, 1 y 2. Y los grupos, bueno, y ahorita lo nombro como derivado del tolueno, entonces digo simplemente para clorotolueno. O la otra situación sería ordenar alfabéticamente los grupos, primero la C y luego la M, para clorometilbenceno, y luego sería numerar, en donde le voy a dar prioridad a cloro. Ese tiene que ser el 1. Luego esto sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. Le di prioridad al que tiene precedencia alfabéticamente. Entonces es 1 cloro, 4 metilbenceno. Entonces ya ustedes se dan cuenta que se pueden nombrar de varias formas. Este va a ser un paracresol. Este va a ser un fenol. Más bien nos vamos a dedicar a estudiarlos cuando estudiamos los fenoles. Y este va a ser de nuevo, tenemos dos halógenos diferentes. Tenemos un bromo y tenemos un cloro. Entonces, puedo decir que es isómero orto, no hay carbono de por medio. Ordenados los grupos alfabéticamente, bromo y cloro. Entonces me queda orto, bromo, cloro, benceno. Y luego voy a numerar, va a tener precedencia el bromo, que será el 1, y luego el cloro, que va a ser 2. 1 bromo, 2 cloro, benceno. Bueno, ahora vamos al naftaleno. Tiene 3 estructuras de resonancia. El benceno tenía solo 2. Aquí se está extendiendo la aromaticidad. Entonces, de acuerdo a las ideas de Kekulé, pues tiene 5 dobles enlaces y pues 3 estructuras resonantes. Yo las puedo representar de cualquiera de las 3 maneras. O pues ya puedo escribir el híbrido de resonancia poniendo el círculo interior en la estructura del naftaleno. Entonces acá se me fue una línea de más. Entonces tenemos acá en lugar de ponerlas de arriba, pues puedo poner esta otra, que es el híbrido de resonancia. Vamos a la situación del naftaleno. Aquí observamos la molécula de naftaleno. Y entonces cargamos nuestro modelito. Vamos observando el mapa de potencial electrostático, bastante rojo en el centro de los anillos porque tenemos ahora 10 electrones pi deslocalizados. Los dipolos de todos los enlaces, un montón de flechitas que ustedes pueden jugar con la modelo 3D, un montón de flechitas. Y pues vamos a tener un momento dipolar molecular de 0 también. Realmente es este puntito que está acá, amarillo, y donde está aquí más o menos, se lo estoy marcando. En este carbono está el puntito amarillo. Es una polaridad prácticamente de 0, como compuesto aromático. Bueno, el naftaleno, perdón, el antraceno, 3 anillos fusionados. Y el fenantreno.
Bueno, vamos ahora a las reacciones. La primera reacción que vamos a considerar es una reacción de sustitución, algo por algo, electrofílica, algo positivo, sobre el anillo aromático. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Vamos observando que el benceno tiene 6 hidrógenos. Vamos a poner de ejemplo uno de los 6, que es sobre el que va a ocurrir la situación. Ese hidrógeno va a ser sustituido. Y el principio de atracción de alguien que lo sustituya va a ser que el anillo, este anillo globalmente es muy negativo porque tiene 6 electrones pi deslocalizados que van a atraer a alguien que sea positivo. Este va a estar unido a alguien. Este E va a ser un reactivo electrofílico. Es decir, que anda buscando electrones. Pero normalmente en la estructura de HX, este no es tan positivo. Entonces, el que lo va a hacer totalmente positivo va a ser el catalizador. Va a pasar algo con el catalizador que va a hacer que este E salga como positivo. Entonces, la situación será el reemplazo de H por E. Esa es la sustitución. Ahora, en lugar de estar H, está E, y el H se combina con el X negativo. Entonces, el anillo está actuando como un nucleófilo. Busca núcleos positivos. Y E es electrófilo, porque busca, siendo él positivo, busca cosas negativas. Ese es el principio de la reacción. Y finalmente esta reacción se nombra como una sustitución. En algún momento se les puede preguntar cuál es el tipo de reacción tal. Si fuese una de las que vamos a ver ahorita, ustedes van a decir es una sustitución electrofílica aromática. La aromaticidad no se pierde, solamente se ha sustituido un hidrógeno por un grupo funcional. Aquí les hice una animacioncita. Básicamente esto es lo que pasa. E positivo sustituye a H. ¿Y por qué lo sustituye? Pues lógicamente yo no voy a poder tener el anillo que tiene el hidrógeno. Vamos a suponer que el hidrógeno está acá. E que busca electrones, los encuentra en el anillo. Pero aquí este carbono tendría 5 enlaces. Es como que yo aquí metiera el E, mejor aquí arriba, aquí se va a ver más claro. Supongo que aquí yo meto el E, se tiene que romper el enlace con el hidrógeno, porque este carbono, si ustedes cuentan, tiene 5 enlaces. Por eso es que E es más afín a los electrones que el hidrógeno, y por eso le hace sacarrín, lo sustituye. Y como no pueden haber 5 enlaces, se tiene que romper el enlace más débil, que va a ser el enlace carbono-hidrógeno. Y a eso se debe la sustitución. Yo aquí lo estoy indicando que si hubiera sido en este carbono, pues está sucediendo en el de arriba, pues. Bueno. Entonces, ¿qué puede ocurrir? La reacción de nitración. Para que se lleve a cabo la reacción, usaremos ácido nítrico. Ustedes se recuerdan que el ácido nítrico, su estructura pues, electrónica, vamos a tener un nitrógeno. Luego tenemos 3 oxígenos. Acá tenemos un hidroxilo. Enlace simple, enlace simple, enlace doble,
enlace dativo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El catalizador, que es H2SO4, ahí tenemos azufre, oxígeno, 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 hidrógeno, hidrógeno. El catalizador no está de adorno, no es solo de aprendérselo de memoria. Enlace dativo, enlace dativo, enlace simple, simple y simple. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Lo que necesitamos es que se forme un NO2 positivo, que sustituye al hidrógeno. Este es el reactivo electrofílico, NO2 más. Entonces, el catalizador va a tener por función producirlo. Este hidrógeno se va a combinar con este grupo hidroxilo. Y entonces se va a producir el NO2. ¿Está bien? Positivo, que será el que va a sustituir el hidrógeno. Ese es el principio entonces de la catálisis en este caso. Potenciar la formación del reactivo electrofílico que se va a unir al anillo. Entonces ocurre la sustitución y formamos nitrobenceno. Y pues aquí ya entendemos de dónde viene el agua. La sulfonación. Una situación parecida entre el ácido sulfúrico, que es reactivo, de donde va a salir la especie positiva, que en este caso va a ser el grupo SO3H, más. Si a SO3H ustedes le suman un OH, va a dar H2SO4. Quiere decir que de este ácido sulfúrico va a salir esto que es positivo, que es lo que va a sustituir el hidrógeno. Y este sale cuando un hidrógeno de estos elimina una molécula de agua acá, igual que en el caso anterior. Entonces se va a formar un ácido sulfónico. Ya pues volvemos a entender que este grupo podría haber sustituido a cualquiera de todos los 6 hidrógenos. Acá se usa uno, pues. Y entendemos también de dónde se va a formar el agua. Cuando reacciona el ácido sulfúrico con el otro ácido sulfúrico. Nitración. Básicamente es esto. Un grupo de NO2 en lugar del hidrógeno. La sustitución electrofílica aromática. Pero para que se forme ese NO2, grupo nitro, pues tiene que haber un catalizador que potencie su formación. Bueno, profundicemos un poquitín más a manera de curiosidad para tener más solidez conceptual. Aquí va a empezar a ocurrir la situación. Vamos a empezar por acá. ¿Bien? Está el ácido sulfúrico, que es la que tiene la chibola amarilla. Luego este va a ser el NO2, que ya se formó. El NO2 es el que va a sustituir este hidrógeno. Se forman los 5 enlaces, pero eso un día vimos que no lo soporta el carbón. Entonces tiene que romper el enlace más débil, que va a ser con el hidrógeno. Y aquí está hasta incluso a la derecha, también ustedes el diagrama de energía. Ahorita está muy alta, entonces eso no es conveniente. Entonces cuando disminuye la energía será cuando se rompa el enlace. Y ya se quedó unido el NO2, la chibola azul con las dos rojitas, al anillo aromático. Eso ya has visto más detenidamente. Otro simulador. Les hice la animación paso por paso. Aquí tenemos el ácido nítrico, que es este que tiene la chibolita azul, y el ácido sulfúrico es el que tiene la chibolita amarilla.
El ácido sulfúrico va a eliminar molécula de agua acá, en este oxígeno y este hidrógeno. Miremos cómo la elimina. Ahí se forma agua, pero se tiene que romper un enlace porque el oxígeno tiene 3 enlaces, eso no es normal. Y entonces pasamos acá. Se libera la molécula de agua, quedó el NO2. Y luego, ese NO2 es el que hará la sustitución del hidrógeno. Ahí salió el hidrógeno, que se va a combinar con el catalizador y el catalizador seguirá siendo H2SO4. Eso es una reacción vista paso por paso. De esto nadie les va a preguntar nada. Eso solo se los doy para evitar repetir como loros. Ácido sulfúrico más ácido nítrico con catalizador H2SO4 forma el ácido sulfónico. Esta es la reacción de sulfonación. El SO3H en lugar del hidrógeno. Y el ácido sulfúrico es el que potencia la formación del reactivo electrofílico SO3H. Ahora vamos a una alquilación de Friedel-Crafts. El principio sigue siendo el mismo. Tenemos un derivado halogenado. El derivado halogenado va a tener el reactivo electrofílico que va a ser la cadena. Lo que necesitamos va a ser que se forme el reactivo electrofílico. Que va a ser este. Y aquí tenemos también CH3. Y esto es positivo. Este es el reactivo electrofílico que nosotros deseamos que sustituya al hidrógeno. Esta cosa, este carbono, realmente de acuerdo a las reglas de mecanismos de reacción, el negativo busca el positivo, pero aquí yo lo voy a hacer al revés. Este carbono es el que va a venir para acá para sustituir el hidrógeno. Pero como esto tiene un halógeno, este halógeno interactúa con este cloruro de aluminio que no está de adorno. Ese cloruro de aluminio quita el cloro y entonces se forma el reactivo electrofílico verde y aquí se lleva a cabo la sustitución sobre este carbono. Y ya se elimina hidrógeno que se combina luego con el cloro para formar HCl. Esta se conoce entonces como una alquilación de Friedel-Crafts. Con cloroformo ocurre una cosa bastante más complicada, que creo yo que ya, pues, como ustedes no serán químicos, tendríamos que detenernos cierto tiempo para ir entendiendo esto, desmenuzándolo, y pues no es la idea. Solo diremos que una aplicación de esta reacción se realiza con cloroformo en lugar de este derivado halogenado. Pero el cloroformo, ustedes se dan cuenta que tiene 3 cloros, mientras que el derivado halogenado solo tenía 1. Entonces esta cuestión pasa 3 veces. Y ahí viene su complicación. Al final de todo, el reactivo electrofílico va a ser este que está acá. Aquí pues, es un poquito complicado verlo. Vamos a ver si ese es el electrofílico. Sí, bueno. La cosa es que se va a formar este complejo que está acá, que es color rojo. No pormenorizaremos más porque pues nos llevaría cierto tiempo y es innecesario.
La situación está que en la reacción de cloroformo se obtiene este precipitado color rojo. El alcano, que no es aromático, entonces queda como alcano, no pasó nada. Pero el aromático va a formar un sólido que va a generar una coloración roja, que incluso muchas veces se puede ver sobre la superficie del tubo de ensayo. Está un puntito rojo. Y miramos la coloración ya rojiza, y acá abajo miramos unas pelotitas, unos granulitos de este complejo rojo. En conclusión, los compuestos aromáticos, si usamos cloruro de aluminio anhidro, ya si está hidratado no funciona bien, se va a formar con compuestos aromáticos una coloración roja. Esto es lo que ocurre en la alquilación. El carbono en donde está unido el halógeno se positiviza y sustituye al hidrógeno. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un catalizador que puede ser cloruro de aluminio. Ahora, halogenación. Vamos a usar de halógeno, podemos tener cloro o bromo. Cloro o bromo. Vamos a suponer que es bromo. Pudo haber sido cloro también. Entonces, el cloruro de aluminio no está de adorno, es el catalizador, y su función será ayudar a que se forme un bromo positivo. El que sustituye aquí, al final de cuentas, es un bromo positivo. Entonces, cuando se quita este bromo queda positivo. Y el bromo positivo será el que va a causar la sustitución electrofílica. Y ya luego el bromo que se unió a la LCl3 o cloro va a formar HX, en un paso que ya ni nos interesa. Esto es lo que pasa. El halógeno, del halógeno sale el electrófilo que va a sustituir el hidrógeno. Pero para que ocurra, pues insisto, se necesita el catalizador, que además de cloruro de aluminio podría ser bromuro férrico. Vamos, para concluir, a ver los compuestos halogenados. Son de uso corriente en la vida cotidiana como disolventes, insecticidas, intermediarios en la fabricación de otros compuestos, etc. No es muy común encontrar compuestos de origen natural que solo tengan halógenos. Son muy tóxicos, pero sí con otras funciones. Por ejemplo, este que observamos tiene varios grupos funcionales, y dentro de estos están átomos de halógeno, que en este caso es yodo. 3 átomos de yodo. Los derivados halogenados contienen halógenos, son compuestos orgánicos que contienen uno o más halógenos en su molécula. Se les denomina haluros o halogenuros y se utilizan en la síntesis de otros compuestos orgánicos. Los alcanos son sustituidos, uno o más enlaces carbono-hidrógeno han sido sustituidos por un halógeno que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. La clasificación. Vamos observando que este es un carbono primario porque está unido solo a un carbono. Entonces, el derivado halogenado, en donde está la X, se considera como un derivado halogenado primario. Un derivado halogenado secundario, este carbono es secundario porque está unido a 2 carbonos.
Este lo vamos a poner sobre verde mejor. Entonces, este carbono primario, perdón, secundario, está unido a dos carbonos. Por eso es secundario. X es el halógeno. Y un derivado halogenado terciario, el halógeno, está unido a un carbono que está unido a su vez a tres carbonos. Quiere decir que este átomo de carbono es un carbono terciario. Entonces, los puntos de ebullición en sus propiedades físicas, los derivados halogenados presentan puntos de ebullición más altos de los correspondientes alcanos. Los puntos de ebullición aumentan con el tamaño del halógeno, de tal forma que si hubiese esta molécula, por ejemplo, inmediatamente vamos observando que si X es, por ejemplo, yodo, es esta columna amarilla. Mayor punto de ebullición que si fuese bromo o que si fuese cloro. Quiere decir que entre más pesado sea el halógeno, mayor va a ser su punto de ebullición. La situación de la solubilidad y la densidad son solubles en disolventes no polares como benceno, éter e insolubles en agua. Los haloalcanos que tienen un solo átomo de flúor o cloro son menos densos que el agua. Los haloalcanos que tienen bromo o yodo son siempre más densos que el agua. Y aquí encontramos una novedad para ustedes, porque ustedes aquí hemos visto que todos los compuestos orgánicos que hemos estudiado son menos densos que el agua. Pero por primera vez nos encontramos que los derivados halogenados que tienen bromo y yodo, como el bromo y el yodo pesa tanto, son más densos que el agua. Y también la situación en la que pudiese haber más de un halógeno. Por ejemplo, estos dos que están acá, incluso el cloroformo o el diclorometano, son más densos que el agua. Quiere decir que nosotros ubicaríamos la fase inferior sería para el compuesto orgánico, cosa que no es lo que hemos acostumbrado a ver. Lo que hemos visto ha sido que los menos densos se ubiquen, pues obviamente los derivados, los compuestos orgánicos menos densos se van a ubicar arriba, pero ahora se ubicarán abajo, en las excepciones que están indicándose acá. Los haloalcanos que tienen dos o más átomos de flúor o cloro son más densos que el agua. Bueno, vamos ahora a sus nombres. Si nosotros tuviéramos un compuesto inorgánico, NaCl, lo nombramos como cloruro de sodio. Entonces, este lo vamos a nombrar en la nomenclatura común como cloruro de metilo. Esa es nomenclatura común. Uro de, pues el cloruro, bromuro, yoduro, fluoruro, de el nombre del radical alquilo. Para que se nombre como radical alquilo, de nuevo tiene que corresponder a moléculas pequeñas. Y en la nomenclatura WIPA, pues aplicaremos las reglas de la WIPA. Clorometano. No hace falta indicar número, porque pues solo hay un carbono. Este cloruro de etilo o cloroetano. Este bromuro de isopropilo o 2-bromopropano. Y aquí vamos viendo la clasificación también. Este primero, pues, no es primario porque el carbono, este, no está unido a otro carbono.
pero se comporta como un derivado halogenado primario, pero no es primario. Este carbono está unido a un carbono. Ese sí es un derivado halogenado primario. Este carbono está unido a dos carbonos. Este es un secundario. Bromuro de isopropilo, o tenemos que numerar la cadena. Este será el carbono 1, este será el carbono 2 y este será el carbono 3. 2-bromopropano. Ya estamos aplicando las reglas de la WIPA. Este carbono está unido solo a un carbono. Quiere decir que es un derivado halogenado primario. Yoduro de isobutilo. Todo este grupo que está acá es el grupo isobutilo. Pero la otra situación sería numerar la cadena. 1, 2, 3. En 2 tengo un metilo. Este metilo. Entonces me quedaría 2-metil, 1-yodo-propano. Este va a ser cloruro de fenilo o clorobenceno. Se conoce como un haluro de arilo. Bueno, entonces aquí hay una observación que quiero hacer. Vamos a meternos a nuestro programa computacional. Una aclaracióncita que es conveniente tenerla bien. Bueno, fíjense pues. Vamos a suponer que yo tengo una cadena, qué sé yo, de 8 carbonos. Y luego voy a tener en alguna posición un sustituyente, que en este caso va a ser el benceno. Entonces, ¿qué dice aquí la situación? Vamos a tener que la cadena es de 8 átomos de carbono y el anillo son 6 carbonos. Vamos a poner acá. Vamos a ver si me respeta la regla, la numeración de los carbonos. Si no, yo lo voy a hacer a mano. Atom, show atom number. Sí me lo respeto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Entonces dice la regla. Si uno tiene una cadena de 8 átomos de carbono contra un anillo de 6, se debe escoger lo más grande y eso será lo más importante. En este caso, lo más importante va a ser la cadena de 8, que además tengo que numerarla siguiendo las reglas de la WIPA, dar la posición más baja al sustituyente, que en este caso es el anillo de 6. Entonces, el anillo solito es el benceno. Este es el benceno, pues. Pero para la situación que está ocurriendo acá, este hidrógeno que estaba aquí, lo quité para poderlo ensamblar a la cadena. Si no, no se podría ensamblar. Entonces, en esas circunstancias, este grupo que está acá, que es el anillo, ya no es solo benceno, sino que decíamos, metano cambia a metil. Benceno va a cambiar a fenil. Ese es el nombre de este sustituyente. Entonces, el compuesto lo tendríamos que nombrar. Vamos a ponerlo en color azulito para que quede bonito. Bueno, lo cambiamos después. Tengo que decir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sería un 4
feniloctano. Cuatro-feniloctano. Ese sería el nombre, en donde el benceno está como un radical arilo. Metilo, etilo, isopropilo eran radicales alquilo, de alcano. Este es un radical arilo, de aromático, benceno. Entonces me queda como 4-feniloctano. Vimos una serie de cosas que van a ser importantes, que pues tenían que aclararse porque ya son un poquito más especializadas y en cierto momento podría encontrar unas situaciones así. Si yo encontrara, por ejemplo, una situación como la siguiente, el anillo de benceno que ya no estuviese unido a una cadena de 8, sino que aquí tuviera, por ejemplo, una cadena, qué sé yo, de 5, sería una cadena de 5 contra un anillo de 6. Por lo tanto, lo más importante aquí es el anillo. Esto es lo más importante porque es más grande que la cadena. Entonces tendríamos que nombrar que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el pentilbenceno. Ahora lo más importante es el benceno. Entonces sería el pentilbenceno. Pentil porque son 5 contra el anillo que es de 6. Esta sería la situación. Vamos a agrandar un poquito más esto, cosa que se me olvidó para que se quede mejor grabado. Está el ejemplo anterior del 4-feniloctano, en donde lo más importante es la cadena de 8 sobre el anillo de 6. Y en el otro ejemplo, la cadena tiene solo 5 átomos de carbono contra el anillo que tiene 6. Entonces lo más importante es el anillo. Cuando el anillo es lo menos importante, se nombra como radical arilo, fenil, y cuando pues es lo más importante, se nombra como benceno. Este va a ser un bromuro de bencilo, que es un derivado halogenado primario. Vamos observando que este carbono es primario. El halógeno no está unido al anillo directamente, sino un carbono alifático. Por eso es un derivado halogenado primario. Y el radical bencilo, como decir metilo, fenilo, en este caso va a ser CH2 unido al anillo. Todo esto es el radical bencilo. O un nombre que no es muy utilizado porque tiene cierta complejidad en su construcción, es bromofenilmetano, que por necesidad se toma como lo básico, lo más importante, el metano, que es lo más chiquito. Eso contradice, pues. Pero como no hay otra forma de nombrarlo, entonces no queda más que nombrarlo así. Por eso este nombre no muy se usa. Bueno, llegamos a esta situación. Entonces dice la regla de la WIPA, pues aquí lo que hay que hacer es escoger la cadena más grandota. Analizo yo todas las posibilidades y me doy cuenta que la cadena más grandota es esta. Luego dice que hay que numerarla dando la numeración más baja posible a los sustituyentes. Entonces tengo que empezar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos observando que esto va a tener acá un grupo isopropil
Esto ya no puede ser nombrado por el sistema común, lógicamente, por su complejidad. Acá tenemos un metil, acá tenemos un cloro y acá tenemos un bromo. Los halógenos junto con los radicales alquilo tienen la mismísima prioridad. Por lo tanto, los 4 los voy a nombrar como sustituyentes, ordenándolos alfabéticamente, pero indicando su posición, lógicamente. Entonces, ¿quién irá primero de todos? Pues el bromo, que está en posición 6. Luego el cloro, que está en posición 2. Luego el isopropil, que está en posición 4. Y en 6 está el metilo, derivado de la cadena más grandota, que es el octano. Entonces su nombre final será 6 bromo, 2 cloro, 4 isopropil, 6 metil octano. Y con esto pues hicimos un resumen de todas las reglas que hemos visto. De los usos de los derivados halogenados como anestésicos, el cloroformo, el alotano, cloruro de etilo, que es un anestésico local, como pesticidas, fungicidas, acaricidas y herbicidas, y como solventes. Y eso es todo.